Vamos a ver las escuelas jurídicas. Básicamente se considera que hay cuatro escuelas jurídicas: el justnaturalismo, el justpositivismo, el realismo jurídico y las escuelas no positivistas. Veamos en síntesis en qué consiste cada escuela. Como decíamos anteriormente, es inevitable que estas escuelas se analicen a su vez desde otra escuela. El horizonte de comprensión no puede ser negado cuando alguien hace análisis. Y en este caso, pues abiertamente decimos, este análisis se hace desde las teorías no positivistas. En primer lugar, el justnaturalismo es una escuela muy antigua, pero a la vez es una escuela que sigue vigente. Hay un justnaturalismo antiguo cuyo temática central es de corte cosmológico. Hay un justnaturalismo medieval que también se llama justnaturalismo religioso. Hay un justnaturalismo moderno cuya idea central es la idea de contrato. Y hay un justnaturalismo contemporáneo que aparece con Radbruch, cuya idea fundamental es la idea de justicia. Justnaturalismo antiguo abarcaría a los griegos y los romanos, y la categoría central es la categoría cosmos, porque de esa categoría se derivan directamente las leyes positivas humanas. De eso en eso se caracteriza el positivismo, en que de una cosmovisión o una idea religiosa o una idea racional en el sentido de los contractualistas o una idea fuerte de justicia se derivan directamente normas. Esa derivación directa es lo que se considera el corazón, la médula del justnaturalismo. En el caso antiguo, ¿de dónde se derivaban normas? De la idea de cosmos. Los griegos tenían la idea que había un orden que antecedía a las personas, a los ciudadanos. El término persona lo uso anacrónicamente porque el término persona es un término posterior del medioevo, de un filósofo de nombre Boecio, pero utilicémoslo para referirnos a los seres humanos. El cosmos antecede a los seres humanos, a las personas, y el cosmos ya tiene una estructura. De hecho, la palabra cosmos significa orden, y las leyes humanas deben reproducir ese orden. Por ejemplo, en la idea espartana existe una cantidad de normas en el cosmos sobre lo que debe ser el militar perfecto, incluso desde su nacimiento. Debe ser un niño que nazca perfecto en su cuerpo. Si ese niño no nace perfecto, si tiene algún defecto, se justifica ya asesinar a ese niño porque va en contra de la idea cosmológica de perfección que ellos tienen, de lo que debe ser un guerrero desde el mismo momento de su nacimiento. La República de Platón tiene una estructura de formación. Los niños están hasta los 5 años con sus papás, luego comienzan un periodo en que se vuelven propiedad del Estado, que los comienza a formar durante toda su niñez y juventud. Luego van a la milicia durante un tiempo, luego vuelven a formarse hasta que ya se consideran algunos aptos para ser gobernantes, los sofos. Eh, el alma está ubicada con anticipación en la persona, entonces el alma de el que va a gobernar está ubicada en la mente, desde el momento en que nace se ubica ahí. El alma del que va a defender está ubicada en el pecho, de ahí quizá la expresión sacar pecho, porque ahí está la fuerza. Y el alma de los que están llamados a servir, a trabajar, está ubicada en el estómago, es el alma del pueblo. Todos esos órdenes anteceden
a las personas. Esa educación, esa estructura antropológica que antecede a las personas, luego debe positivizarse en normas jurídicas. Entonces, la polis lo que debe hacer es positivizar esa cantidad de normas que preexisten a la polis y a sus integrantes y que se encuentran en otra realidad que se llama el cosmos, ¿no? Un orden externo a la persona y a la polis que deriva directamente normas positivas para el gobierno de esa polis. Y en general los griegos tienen esa idea, ¿no? De una perfección que está en el cosmos, de la cual se debe interpretar por la razón a través del logos y volverse nomos o nomoi, que son las leyes positivas. También tienen la idea de un centro que es de los ciudadanos romanos, de los ciudadanos griegos, llamados a gobernar, llamados a poseer sus tierras y otras tierras, y una periferia que es de los bárbaros, llamados a ser conquistados por ellos, llamados por naturaleza a que ellos le lleven su conocimiento, su ciencia. Cuando el Imperio Romano invade y poco a poco acaba con el Imperio Griego, estas ideas continúan. Roma es la ciudad eterna. Roma es una especie de cosmos perfecto. Roma tiene su ius civile para los ciudadanos romanos y para organizarse ella. Y hay una periferia, los gentiles que tienen el ius gentium, que son como ciudadanos ya de segunda categoría. Entonces se estructura la idea de un cosmos perfecto representado por Roma y una periferia que debe ser llamada a ayudar a esa Roma perfecta. Y esa ayuda pues se legitima la esclavitud, el cobro de impuestos, el quitarle sus tierras, el suprimirle sus culturas, el cambiarle sus dioses y muchas otras cosas típicas de un pueblo que coloniza a otro, creyéndose mayor que el colonizado. También aparece la idea, lo dijimos, ¿no? De centro y de bárbaros, de ciudadanos romanos y de los otros que son unos bárbaros. En el medioevo hay dos naturalismos que consideremos para nuestro caso el naturalismo de San Agustín y el naturalismo de Santo Tomás. El primero, la idea de Dios está como centro del que se deben derivar normas positivas. Dios ha creado su ley que se expresa en la revelación, en la tradición de la iglesia, en la Sagrada Escritura, y las leyes humanas deben realizar, digamos, beber de esta fuente de Dios como quien normativiza también lo humano. Santo Tomás, unos siglos después, es muy interesante por la estructura que crea. Santo Tomás dice, hay una ley divina, Dios en su obrar crea ley. Hay una ley natural, que es la manera como la ley de Dios se ve inmersa en su creación y sobre todo en la humanidad. Y esa ley natural, la persona a través de su inteligencia es capaz de descubrirla. Y hay una ley positiva, que es la forma ya como se organizan socialmente los grupos humanos. ¿Cuál es la importancia de Santo Tomás? Y eso está siendo hoy bastante estudiado. De alguna manera Santo Tomás es una puerta a Occidente, sobre todo en el aspecto de lo que se desarrollará posteriormente como la racionalidad occidental, que se ve muy de la mano con la idea de ley natural en Santo Tomás, porque en Santo Tomás la persona tiene mediante la razón, mediante la inteligencia, la capacidad de descubrir, de indagar esa ley divina.
Entonces es un naturalismo, pero no es un naturalismo de lo que se llamaría derivación inmediata o un naturalismo objetivizante, sino es un naturalismo que invita a la razón a conocer cuál es la voluntad de Dios para luego positivizarla en leyes humanas. Entonces, categorías como verdad, como libertad, como inteligencia, voluntad, racionalidad, pues ya aparecen eh, en Santo Tomás. Y esto será muy importante para Occidente, la capacidad del ser humano, utilizar todas esas facultades que para Santo Tomás pues son facultades que Dios le ha regalado para buscar la verdad. En últimas, la verdad es Dios, pero también hay una verdad de Dios en la creación y en los humanos que se puede buscar a través de la inteligencia de la persona. Entonces, hay una ley positiva que se deriva de la ley natural, que a su vez se deriva de la ley divina. Entre la ley natural y la ley positiva puede haber divorcio, es decir, puede haber una ley positiva que no realice la ley natural y por tanto no realice la ley de Dios. Por ejemplo, porque no busque el bien común, por ejemplo, porque no es hecha de manera correcta, sino buscando simplemente el bien particular del mandatario o de un grupo. Y en ese sentido, cuando eso se da, Santo Tomás acepta o más bien justifica que esa ley que no realiza la justicia debe no cumplirse. Incluso un rey que no busque el bien común de su pueblo debe ser depuesto de su lugar de mando y se aceptaría de alguna manera incluso el regicidio. En la modernidad aparece la idea de contrato. ¿Y por qué aparece esa idea de contrato? La modernidad, sobre todo en el ámbito anglosajón, en el ámbito inglés, alemán, con ese nacimiento del protestantismo, envía eh, la noción de lo religioso a una esfera personal e individual y estructura categorías que hagan posible la comunicación entre las personas, porque ellos parten de la idea que pueden haber muchas maneras de ver a Dios desde el interior de cada persona y que nos debe estructurar otra manera distinta a la idea de Dios. Entonces aparece esa idea, por ejemplo, de contrato. El contrato es una suplantación de la idea de derecho divino, que es apelar a los límites de la razón, como diría Kant, para estructurar la sociedad. Entonces hay tres contractualistas, cada uno estructura el Estado de manera diferente, que son Thomas Hobbes, con su libro El Leviatán, Jacques Rousseau, Juan Jacobo Rousseau, obras como El Contrato Social, El Emilio, y John Locke con su obra Tratado del Gobierno Civil. Cada uno estructura ese contrato en tres momentos. Lo que es el hombre en estado de naturaleza, cuál es el pacto que realizan para crear el Estado y cómo queda ese Estado, cuál es la consecuencia de ese pacto. Y cada uno llega a conclusiones diferentes. Y es importante ver la distinción porque de cada uno se deriva un estado distinto y esos estados han pervivido en Occidente de manera paralela o consecuente y actualmente se ven. El primero de ellos es el Leviatán de Thomas Hobbes. Entonces,
¿Qué es lo que ocurre con Hobbes? Para Hobbes, el hombre en estado de naturaleza es un hombre malo, es un hombre perverso, es un hombre que agrede a sus congéneres. Homo homini lupus. El hombre, para el hombre, un lobo. O sea, el hombre por naturaleza ataca al otro hombre. La naturaleza de un lobo es atacar, es la sevicia para atacar, según su visión. El hombre es un lobo para el hombre. Entonces, si nosotros queremos domar lobos, si nosotros queremos tratar lobos, necesitamos un poder central muy fuerte. Y eso se estructura a través de la idea de Leviatán, que es una figura del Antiguo Testamento, un monstruo que es capaz de dominarlo todo y de acabar con quien sea con tal de imponerse. Entonces el Estado es un Leviatán. El Estado debe ser un Leviatán, un poder central fuerte, representado en aquella época en un monarca que centraliza todos los poderes. ¿Y qué le queda a la sociedad? Pues ya hay un capitalismo naciente, entonces ya hay algún derecho de propiedad, algún derecho a libertad, algún respeto a la vida, porque de todas maneras garantías como las que han aparecido en la Carta Magna, pues deben ser preservadas según los ingleses. ¿Y cuál es el resultado? Pues una sociedad que comienza a tener algunos derechos, pero en las que un poder central fuerte continúa. Entonces ahí está como esa tensión entre algunos derechos de las personas y un Estado central fuerte. Pero por lo menos ya existe una tensión, por eso hay un contrato, por eso hay ya el inicio de un contrato. Se justifica, por ejemplo, que el rey o el monarca sea depuesto si no garantiza los derechos mínimos de la vida, de la libertad, de la propiedad de las personas, ¿sí? Entonces ya se comienza a solidificar derechos en cabeza de ciudadanos. Después de él, digamos en orden de lo que sería la fortaleza del Estado frente al ciudadano, ubicaríamos indudablemente a Rousseau, porque Rousseau, en sus libros, lo dijimos, el Emilio, el contrato social, entre otros, Rousseau dice que hay una, hay un momento del estado de naturaleza en que el hombre era bueno, el hombre por naturaleza era bueno, pero que cuando apareció la propiedad privada, el hombre se corrompió, el hombre se volvió corrupto, porque la propiedad privada genera egoísmo. Ese paso es clave de distinguir. La expresión el hombre nace bueno y la sociedad lo corrompe, rusoniana, hay que entenderla, que el hombre al que él se refiere ya es un hombre corrupto por la propiedad privada. Dice Rousseau incluso que bien le hubiera hecho a la humanidad si aquel que vio que su vecino había cercado un terreno, que bien hubiera hecho que él hubiese destruido esa cerca, hubiera acabado con esa cerca y además hubiera acabado con el que hizo la cerca, es decir, impedir que apareciera la propiedad privada. La verdad, habría que estudiar las razones por las que Rousseau es enemigo de la propiedad privada y bastante amigo digamos, de un ciudadano solidario con otros y que no se fije en sí mismo, sino siempre en los bienes de otros, en los bienes sociales. Entonces, ¿qué hacer con ese hombre egoísta? O sea, ¿qué hacer con ese hombre que en sí mismo ya es corrupto? Es necesario que como cada hombre tiene un poder expresado en su voluntad, tiene una especie de soberanía personal, entregue cada uno esa soberanía personal
ese poder, esa voluntad en un ente central que se llama voluntad general. La voluntad general es, por decirlo así, la sumatoria de todas las voluntades individuales. Esa voluntad general es la expresión de la nación, lo que hoy diríamos la expresión del Estado, como sumatoria de todos los poderes y voluntades personales. ¿Qué hace esa voluntad general? Esa voluntad general crea normas y pues domina al conjunto de sociedad. En un primer momento, Rousseau creyó que era posible una estructuración de creación de normas de manera directa. Él imaginaba los cantones suizos que por tener pues un número razonable de personas, era posible reunirse como se hacía en la antigüedad en Grecia y crear normas de manera directa. Todos creaban normas, todos creaban una norma. Al todos crear una norma, ellos se veían reflejados en la norma, ya fuera porque son parte de los que propusieron la norma o porque a la mayoría haber ganado la imposición de una norma, cedían su voluntad a esa mayoría. Entonces, la norma que se creaba reemplazaba la voluntad individual porque era la creación de todos. Bien pronto se dio cuenta Rousseau que en sociedades, naciones con cientos de miles de habitantes, para la época ya había pues, naciones con millones de habitantes, era imposible una democracia directa y entonces justificó la existencia de una democracia representativa. Solo que esta democracia representativa occidental tipo Rousseau es distinta de esa democracia representativa inglesa, porque la democracia representativa inglesa se va a la par o tiene un poder fuerte judicial que le está haciendo contraposición, porque el poder judicial se legitima también en el common law, en el contrato que se va creando en las relaciones interpersonales de manera diaria. Entonces ahí hay dos representatividades que se están contraponiendo permanentemente. El Parlamento, que dice yo soy representación del pueblo, y también los jueces, que dicen es que mis decisiones representan también a los jueces. En cambio, en la representatividad de corte rusoniano prácticamente queda sola, porque el juez en ese modelo tiene muy poco poder, como lo tendrá posteriormente en el modelo francés. Será la boca muda que exprese la norma, pero no tendrá ese poder. Entonces el Parlamento queda en Rousseau demasiado fuerte, porque el Parlamento arguye de sí que es el representante del pueblo, que sustituye al pueblo y puede crear la norma que quiera para el pueblo. En tercer lugar, como contractualistas está John Locke, ¿no? Que en mi concepto es la versión que posibilita un desarrollo contractual al constitucionalismo posterior a la Segunda Guerra Mundial. ¿Por qué? Porque es claro que John Locke es quien le da más garantías y derechos a los ciudadanos y quien pone con más debilidad al Estado frente a los ciudadanos. ¿Quién es John Locke? Un inglés de, digamos, de un origen noble, que le habla a los colonizadores ingleses y quizá europeos en las colonias norteamericanas. O sea, el referente o quien escucha a John Locke son los ingleses y europeos que están en las colonias de América. En cambio, quien escucha a Hobbes son los monarcas europeos que deben conceder algunos derechos pero quieren sostenerse en el poder,
Quien escucha a Rousseau es toda una corriente que quiere rehacer un nuevo estado con base en la norma. Quien escucha a John Locke son una cantidad de colonizadores que se están haciendo propietarios de inmensidades de tierra en las colonias de Norteamérica. John Locke no le habla a los ingleses en Inglaterra, sino a los ingleses colonizadores. Y esto es importante por lo siguiente. Imagina John Locke a personas que por naturaleza tienen propiedad, tienen vida y tienen libertad, esos tres derechos, ¿sí? Tienen, por un lado, propiedad, que es quizá el mayor derecho para John Locke, para los norteamericanos, porque con la propiedad se puede comprar todo. O sea, la idea norteamericana es que si tú tienes dinero, trabajo, propiedades, puedes comprar vivienda, puedes comprar educación, puedes comprar tu salud. El Estado solo debe garantizarte el acceso a la propiedad y el acceso al trabajo, y ya tú con eso te sostienes y eres capaz de defenderlo. Un ciudadano sin propiedades es un ciudadano que no puede ejercer ningún otro derecho. Entonces, la propiedad, la vida y la libertad, esos derechos, según John Locke, se tienen por naturaleza. O sea, esos derechos no son dados por nadie, los tiene la persona por su propia naturaleza, racionalmente. Se estructura que esos derechos no son concedidos por nadie. Entonces, en el estado de naturaleza, la persona es buena y además es propietaria y además tiene libertad y además, por supuesto, tiene vida. ¿Por qué aparece el Estado? Aparece el Estado porque una minoría puede alterar esa convivencia normal de disfrute de propiedades, venta y compra de propiedades, esas libertades o esa vida. O sea, hay una minoría, digamos, que se puede alejar de esa media, y entonces el Estado debe a esa minoría recriminarla. A esa minoría que aparece debe pues, defender a esas mayorías que son de por sí buenas. Entonces el Estado aparece para preservar los derechos de libertad, propiedad y vida, y también cuando alguien altere de manera indebida el bien común, o sea, por ejemplo, no pague impuestos o utilice el gobierno para otras cosas, cuando se desvíe en manera indebida del bien común, aparece el Estado. Entonces el Estado es un Estado neutral o árbitro que solo interfiere cuando alguien daña la propiedad del otro, la libertad o la vida del otro, o cuando alguien daña de manera grave el bien común, de manera grave. Si no lo daña de manera grave, el Estado debe abstenerse y dejar que entre ellos resuelvan los problemas. En el derecho, en esa visión inglesa que se ve en Estados Unidos, por ejemplo, hay mucho de que la persona por sí misma ejerza actos de violencia. Se justifica que si se ingresa a un predio tuyo, la persona agreda hasta quitarle la vida a quien entró ahí. O sea, el oeste, la ley de que yo tengo mi Colt 45 para defender mi rancho, mis propiedades, de alguna manera continúa. Hoy no hay un Colt 45, pero sí a veces hay una metralleta dentro de los hogares o un arma dentro de los vehículos, y se justifica que la gente pues, haga respetar su propiedad, o sea, que ejerza sí, una violencia para el respeto de la propiedad, cosa que no existe en Europa, donde prácticamente es prohibido el uso de las armas. Eh, y modernamente aparece Gustav Radbruch con la idea de justicia. Eh, Radbruch es un positivista, y entonces Radbruch tiene que participar en los juicios de los nazis. Y entonces Radbruch, que es positivista, tiene un dilema. ¿Qué hacer con estos nazis? Entonces Radbruch crea una escalera
para definir lo que es derecho y lo que no es derecho. Entonces dice Radbruch que hay normas que se consideran justas y son derecho. Hay normas que se consideran injustas y son derecho también. Y en tercer lugar, hay normas que son arbitrariamente injustas, aberrantemente injustas, y esas ya no son derecho. El principio, la máxima de Radbruch, de Gustav Radbruch, es: la extrema injusticia no es derecho. La extrema injusticia no es derecho. O sea, sería derecho lo justo, lo racionalmente injusto, pero ya lo irracionalmente injusto, lo aberrantemente injusto, no haría parte del derecho. Entonces los nazis, aplicando esta tríada, los nazis se defienden diciendo: nosotros aplicamos normas de un Estado que era legal, reconocido por la Sociedad de Naciones, que incluso hizo unas Olimpiadas, y en virtud de esas leyes que estatuyeron que debían desaparecer los judíos, nosotros actuamos y por eso esos millones de judíos murieron, porque nosotros aplicamos una norma de un Estado y esa norma era válida. Entonces el juicio de Radbruch dirá ahí que esas normas, primero, no son justas, segundo, son injustas, pero además de injustas son aberrantemente injustas, porque ¿cómo se justifica, mediante qué idea de justicia se justifique que un pueblo pueda acabar con otro pueblo? Eso que se ha hecho es un genocidio, no corresponde a ninguna idea de defensa del Estado, de defensa de los intereses nacionales, corresponde a una idea aberrante, genocida. Entonces ellos dirán: esa acción en la aplicación de una norma es tan aberrante que no es derecho, y por eso los nazis son enjuiciados, como sabemos, a penas de muerte, a penas de ahorcamiento, etcétera, otros a cadenas perpetuas o a trabajos forzosos, en virtud de ese principio de Radbruch, principio que luego se aplicará también en una sentencia que se llama de los tiradores, y es posterior a la reunificación de Alemania Oriental y Alemania Occidental. Los occidentales condenan a unos militares de Oriente porque hay unos ciudadanos que saltan el muro y ellos también dicen: hemos aplicado una ley, y la ley dice: si corren debemos gritar que se detengan, si continúan corriendo, hacer disparos al aire, y si continúan corriendo, hacer disparos a la humanidad.